Hermosas, un besito para toda la familia, para todas las familias, para los papás, para las mamás, para el hogar, para los hijos, para los nietos, abracitos para las abuelas de parte de Dios y que el Eterno derrame montañas de bendiciones en cada una de ustedes, en sus hogares. La verdad es que estamos necesitando cada día el mover del Espíritu Divino en nuestras vidas. Hoy te voy a preguntar o te voy a hacer una pregunta o nos vamos a hacer una pregunta todas, ¿verdad? Vamos a preguntarnos alguito, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Por qué hay oraciones que hemos hecho, mas no hemos visto respuesta? No hemos visto las respuestas. Hemos orado, hemos clamado, hemos llorado en la presencia del Eterno y ya no tenemos más nada que decir, nos quedamos sin palabras, pero el clamor por el que nosotros vinimos a los pies del Maestro, la petición que presentamos muchas veces al Maestro, no fue respondida. Entonces, a la final hasta se nos olvida y no volvemos a clamar por esa petición. Y hemos ido olvidando y vamos olvidando ese clamor y nos conformamos con el que no hay respuesta o espere o un no, un sí, un espere o un no, que es lo que hemos aprendido. Entonces cuando no vemos la respuesta, entonces nos consolamos nosotros mismos porque no hubo respuesta. Pero hoy vamos a encontrar en la palabra una mujer que nos va a llevar aprender a clamar, aprender a implorarle al Eterno de la manera correcta. La cosa es que quizás usted pide a Dios algo, pero siempre es con una intención muy diferente a lo que el Señor quiere darte a ti y quiere darme a mí. Vemos a una Lea que el Eterno le daba hijos, ¿verdad? Y ella inmediatamente, claro, le daba gracias al Eterno, pero tenía el pero. Con esto sí me va a amar mi esposo. Ahora con este otro hijo, él sí se va a fijar en mí. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Y así encontramos en Primera de Samuel 1 a una mujer que no podía tener hijos. Pero la palabra nos enseña. Yo no la voy a leer, ustedes las voy a dejar para que ustedes la lean, es en Primera de Samuel, es una historia muy hermosa porque ahí vas a ver un hombre que tenía dos mujeres, claro, y entonces vas a decir, ¿y por qué este hombre tenía dos mujeres? Y los hombres dicen, bueno, entonces yo también voy a tener dos o tres mujeres, ¿verdad? Porque se van animando cuando vamos encontrando esto en la palabra, pero no se animen. Mis amaditos, el Señor les dio una esposa. Esa es esposa que ustedes tienen que amar. Es con esa esposa que ustedes van a vivir. Dice la palabra que hasta que la muerte los separe. Entonces me vas a preguntar, ¿y entonces por qué ese varón? Sí tenía dos mujeres y encontramos más varones con más mujeres, ¿verdad? Pero hay dos motivos poderosos. Hay muchos motivos de los cuales ellos podían o podían no. El Eterno les permitía. Recordemos que ellos, el pueblo de Israel vivió en mucha guerra y en esas guerras morían la mayoría de los varones del Eterno, de los soldados morían. Entonces ellos quedaban mujeres jóvenes, solas, sin padre, porque sus padres morían en el desierto, en la guerra, quedaban mujeres viudas, jóvenes, entonces uno de los que de la misma descendencia, de la misma tribu, se podía casar ruegamente con ella. O sea, ya se ajustaría, supongamos, tendría dos mujeres, pero ¿cuál era la ley en ese tiempo? Era que ellos tenían que tener el mismo privilegio que tenían para una esposa, también dárselo a la otra. Ese era uno de los motivos. ¿Por qué? Porque estas mujeres, recuerden que en ese tiempo, ahora la mujer se defiende solita, trabaja y ella mantiene sus hijos y si su marido está con él, pues bien, y si no, pues da igual. Pero recordate que el pueblo de Israel
se crió la mayoría en el desierto. Ellos allá no conocían nada, ellos allá no tenían tecnología como la que ahorita hay. Entonces, ¿de qué vivían estas mujeres? De lo que le daban sus esposos, y al ellas quedarse en solas, pues entonces otro que tuviera su vida económica bien arreglada, que pudiera sostener dos mujeres, pues era permitido que se casara con otra mujer. Entonces ya vemos que esa parte era porque habían más mujeres que varones en ese tiempo por los que morían en la guerra. Ahora, también había otro motivo poderoso, pues hay muchos motivos, pero yo no te voy a dar sino dos porque se nos acaba el tiempo. Hay otro motivo poderoso que lo hemos visto, es que cuando lo hemos visto en la historia de Abraham, vemos también en la historia de este varón, el cual vamos a ver que cuando la mujer era estéril, ellos podían conseguirse otra mujer para que les tuvieran hijos, porque eso era lo que el Eterno dijo, creced y multiplicad, ¿verdad? Entonces ellos de alguna manera, claro que en aquel tiempo no eran las mujeres solas que eran estériles, los hombres también, habían hombres estériles, pero como siempre, nosotros tenemos el privilegio ahora que la tecnología puedes ir a hacerte exámenes y eso, en aquel tiempo no. Entonces, la que era estéril era la mujer. No se sabía si el hombre era estéril o no, pero siempre le decían que era la mujer la que era estéril. Y por otro lado, era una maldición para la mujer que fuera estéril. Entonces, por eso es que ellas sentían deseos. O sea, hasta ahorita el pueblo de Israel, el deseo de la mujer es casarse y tener hijos. O sea, no se ha perdido la ley del Eterno, no se ha perdido la costumbre. Entonces aquí vemos a este varón que tenía dos mujeres. La una se llamaba Ana y la otra se llamaba Penina. Lo que no sabemos, tú y yo, porque no nos lo cuenta la historia, es si ella se había casado primero con Ana y no tenía hijos con Ana y se había casado después con Penina, que sí tuvo hijos, ¿verdad? Pero pasa de que dice la palabra que esta mujer subía con su esposo cada año a hacer holocausto y adorar al Eterno. Bendito Dios que ahorita usted y yo tenemos el privilegio de acercarnos al trono de la gracia en todo momento que lo deseemos. En aquellos tiempos no era así. Ellos eran por tiempos, podían subir al altar, adorar al Eterno. Y se nota que ella subía cada año, pero su oración podría ser muy diferente. Bueno, esto ya lo pongo yo, esto no es que esté en la palabra, pero yo me lo imagino, que ella seguramente subía clamándole al Eterno por hijos, así como le dio a Ana, así como le diste a Ruth, dame a mí, a Penina, dame a mí, dame a ver si ella de todas formas tenía un privilegio, porque la palabra nos dice que el Cana amaba a Ana. Dice la palabra que él sacaba una parte especial para Ana porque la amaba. Entonces, vemos que esta mujer en la palabra nos dice que ella subía cada año, pero hubo un año muy especial. Ya estaba cansada. Seguro ella diario pedía un hijo para hacerle ver a Penina que ella también podía tener hijos, ¿verdad? Usted sabe que nosotros en nuestra humanidad tenemos un espíritu de envidia. Y entonces, claro, a Penina la afligía, pero seguramente ella subía y clamaba un hijo para ella hacer lo mismo que Penina le hacía. O un hijo porque con Penina su esposo había tenido hijos y a ella, aunque la amaba, pues ella no tenía hijos. Nosotros venimos a los pies del maestro con unas oraciones también muy bobitas, muy tonticas. Venimos clamando y no sabemos ni siquiera para qué clamamos. Pedimos y no sabemos siquiera para qué pedimos. Podemos pedir para que yo tenga esto mejor, para que aquella se dé cuenta, o aquel, o el vecino, la vecina, o alguien se dé cuenta que yo también puedo. Y todas estas peticiones las llevamos a los pies del Eterno, y esto no va a ser escuchado por Él, porque es que Él no es como tú y como yo, que tenemos corazón perverso. No, Él es amor, Él es puro amor. Entonces, dice la palabra
que en esta ocasión Ana subió y su oración fue diferente. Porque dice que cuando llega a los pies o llega al altar, aunque su esposo la ve afligida, ella se va y derrama su corazón delante del Eterno. Y ella empieza a pedir y le dice al Eterno, si dignaras tu mirada hacia mí y me dieras un hijo varón, mira cómo lo pide, y me dieras un hijo varón, ya no era para ella sentirse orgullosa de haber sido madre, para ella quitarse la vergüenza de ser estéril, porque para eso para ellas en ese tiempo eso era una vergüenza, no poder tener hijos, eso era una mujer seca por dentro, les decían muchas cosas, porque cuando no se podían tener los hijos. Entonces, en esta ocasión ya ella no llega para implorando a que le diera a su hijo como ella como nosotros a veces pensamos. Ella llega diciendo esas palabras. Si Dios mirara a su sierva, que dignara su mirada y le regalara un hijo, ella se lo daría. Mejor dicho, ella dice la palabra que no le pasaría navaja por su cabello. O sea, hizo como un pacto o hizo un voto. Un pacto no, porque el pacto lo hace él con nosotros, no nosotros con él. Eso ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice que no pasaría navaja por su cabeza, o sea, no le cortaría el pelo en ese voto y lo dedicaría solamente para el Eterno. Por eso nosotros vemos a un Dios de misericordia, a un Dios que quizás había cerrado el vientre de esta mujer, no porque el estéril es estéril. El estéril ya no puede tener hijos. El hombre dice que era estéril, la palabra lo dice, pero ya vimos que no era porque el era estéril no pudiera tener hijos. Era porque muchas veces el Eterno cierra esa puerta por la forma de cómo nosotros clamamos y para qué clamamos y qué queremos nosotros con esa bendición. ¿Qué es lo que tú quieres que el Eterno te dé y para qué quieres tenerlo? Hay mujeres que han clamado por un esposo y se lo pintan porque eso fue lo que le enseñaron. Dígale cómo lo quiere, de qué manera lo quiere y todo esto. Y hasta el día de hoy no tienen ese esposo. Hay mujeres que han clamado por un esposo y el Eterno se los ha dado, pero después son clamando para que se los quite del medio porque han sido hombres que les han maltratado, les han golpeado, les han puesto los ojos morados, les han reventado, les han hecho de todo. Entonces ves tú que a veces clamamos al Eterno y no es como la voluntad de Él quiera hacer, sino como yo quiera. Yo escuchaba por ahí una mujer en estos días que me decía, yo le oro al Eterno que se haga su voluntad, pero es mejor, pero siempre le estoy recordando que yo quiero así y así. Entonces, ¿cuál es la voluntad? Y eso nos pasa en las peticiones que hacemos. Por eso no vemos la bendición. Esta mujer clama a Dios y Él le responde. Pero lo más impresionante es que ella tenía una raíz de amargura. Porque dice la palabra que ella salió de ahí y se fue tranquilita ya para su casa. Y no es que ella hubiera salido de ahí del altar embarazada. No, ella estaba amargada por los golpes, por cómo la penina le golpeaba, todo esto, ¿verdad? Y vemos que ella ora al Eterno y Él le da a su hijo. Y es impresionante, mis amadas, porque a ver, nosotros somos egoístas. A veces le hacemos una promesa al Eterno y no la cumplimos. Y después se nos olvida que la hicimos, pero no se nos olvida venir a clamar a los pies del Maestro otra vez. Y Él siempre busca en ti y en mí una obediencia. Y es una forma de cómo podemos venir. Esta mujer nos enseña en el día de hoy de qué manera clamar al Padre para que nos escuche nuestro clamor, para que escuche nuestra oración, para que podamos hallar bendición en nuestras casas. Bueno, en las casas, casa es una cosa, hogar es otra cosa. Casa espiritual soy yo.
Casa de cuatro paredes es donde yo habito, ¿verdad? Y hogar es donde hay una familia, donde estás tú, tu esposo y tus hijos. Eso es un hogar. Ese es el hogar que el Eterno tiene en cuenta para bendecir. No quiere decir que porque tú no tengas hogar no te bendice. No, 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 no. Estamos hablando de un hogar, porque a veces le llamamos a un hogar, cuando están peleados como perros y como gatos. El hombre la golpea, el hombre la traiciona, el hombre se va y duerme con otra y viene y golpea a su esposa, o viceversa, su esposa se va y duerme con otro y viene y también golpea a su esposo. Hay hombres maltratados. Aquí no podemos decir que nada más la mujer es la víctima, no. Hay hombres que son maltratados por sus esposas. Hay hombres que están en la casa, trabajan para su casa, llevan para su casa, adoran a sus esposas, pero sus esposas están mirando hacia otro lado. Y yo te voy a decir, Él bendice un hogar. Él bendice el hogar. El Eterno unió una familia. A veces nosotros pensamos que el hogar es una casa, pero no, no. El hogar eres tú, así no tengas casa. Pero si tú estás con tu esposo y con tus hijos y las que las están pasando juntitos, eso es un hogar. A mí me decía en estos días alguien, es que usted regresó a su hogar. Y yo le dije, no, yo no tengo hogar. Yo regresé a mi casa. ¿Por qué? Porque es que es la verdad. Nosotros, qué privilegio para estas mujeres que tienen un hogar, que aman a sus esposos, que respetan a sus esposos y que estos esposos respetan a sus esposas. Es que el hogar no lo hace una casa, el hogar lo haces tú con tu esposo. Mira, esta mujer tenía problemas y muchos. Porque tenés que aguantar a una mujer encima más los peladitos de ella y de su esposo. Y su esposo dice que la amaba, pero se estaba acostando con la otra señora. Y con ella, pues, que había esperanza, sabía. Pero hay un Dios de poder. Hay un Dios que se mueve a favor del que le teme, dice la palabra. Y ese es el Dios, el que yo conozco. El que yo te digo que tú puedes venir, derramar tu corazón delante de Él. Contale tu historia. Y después de que le cuentes tu historia, clámale al Eterno. No dejes ese sueño, el que has tenido aquí en tu corazón tantos años guardado. Preséntalo delante del Eterno, pero sepa cómo se lo va a presentar y para qué usted quiere ese deseo. ¿Por qué usted anhela esa respuesta de esa petición? Que no sea ni para hacerte daño a ti, ni para hacerle daño a tu esposo. Que sea para que esto una tu familia. Que sea para que esto una tu hogar. No para traer destrucción, sino para traer unión. Eso es lo que el Eterno busca en nosotros. Para eso el Eterno te juntó con tu esposo. Recordá una cosa, la palabra nos habla que será un solo cuerpo. Y te voy a decir así de claro, ese cuerpo tuyo no es tuyo. Ese cuerpo le pertenece a tu esposo. Y el cuerpo de tu esposo te pertenece a ti. O sea que él no puede mandar en su cuerpo, ni tú mandar, ni tú mandar en el tuyo, porque se cambiaron los papeles. Él manda en tu cuerpo y tú en el tuyo. Por eso es un solo cuerpo. Entonces, que la petición que tú tienes, que sea de bendición para tu hogar, que sea de bendición para tu familia, que sea bendición para ti y para tu esposo. No es que estás pidiendo para que él vea que yo sí puedo, que yo estoy trabajando es para que él se dé cuenta que yo también soy capaz. No, mi negra, así no son las cosas. Si tú tienes a tu esposo es porque van a estar siempre juntitos en las buenas y en las malas, en lo no tan bueno, en lo no tan malo. Van a estar siempre juntitos y con una misma visión, con una misma meta de que el Eterno les va a bendecir y es para los dos. No es para tú humillarle a él, ni es para que él te humille a ti. Es para los dos, para que los dos hagan una vida en familia, en hogar. Acuérdate, no es tu casa el hogar. El hogar eres tú y tu esposo. Bendiciones.